esta plataforma que es como su casa de ustedes y es casa de todos nosotros. Las aulas digitales hoy forman parte de nuestra institución, así como todo el público que hoy nos visita con el motivo del 14º aniversario de nuestra escuela. Su servidor, el maestro José Méndez Yebra, coordinador general de la escuela, les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Por supuesto, amigos como ustedes, que siempre han estado con nosotros desde nuestros inicios. Y la única forma que tenemos de celebrar es con la difusión de la cultura jurídica. Una cultura jurídica que desde hace 14 años nos hemos dado la tarea de la mano con muchos de todos ustedes. Nuestros símbolos que tenemos en la escuela, que es lo que nos da la identidad, como es el búho en medio de la balanza, apostado en un libro, con las guirnaldas y el olivo, y la frase con la que hemos caminado: con honor, valor y justicia venceremos. Ha sido muy satisfactorio para nosotros ver en esos 14 años generaciones de alumnos, que a manera de broma yo les digo a los de licenciatura que son como las orugas, porque a los 3 años abren sus alas y emprenden el vuelo. Ya se conectó otro de nuestros grandes amigos. Hoy vamos anteriormente hubo una conferencia con el maestro Víctor Espinosa, que no fue tan posible visualizarla. Hoy vamos a estar con ustedes en esta conferencia sobre medidas cautelares. ¿Qué mejor que ustedes, que fueron los iniciadores del sistema acusatorio en México? Ustedes que fueron parte, no solamente de esta institución, sino a nivel nacional, y cómo fueron los juicios orales llegando, y cómo a lo largo de los 14 años o más tiempo que tiene la justicia penal que llegó a nuestro país, ustedes han visualizado cómo ha ido evolucionando. Me da mucho gusto presentar a la doctora Erika Bardal Lascano, al doctor Esteban Gilberto Arcos, al doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega y por supuesto a Andrés de Anda, que es uno de los grandes amigos de esta institución. Los dejo en su casa, adelante. Gracias, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. La verdad es que estamos de manteles largos. Nos juntamos, esto es para nosotros una celebración, es una fiesta, y qué mejor forma con los valores y las bases que siempre ha tenido la Escuela Jurídica y Forense, que es la educación, el saber y el poder. Me acuerdo en aquel entonces ese gran deseo que teníamos hace 14 años de que los mejores litigantes, ministerios públicos, jueces, académicos, cualquier operador pudiera tener este acercamiento con la Escuela Jurídica y Forense y con todos sus alumnos. La verdad, han sido 14 años, se escucha mucho, pero para nosotros ha sido un abrir y cerrar de ojos porque somos una familia y así nos consideramos. Yo estoy muy contenta y muy feliz de estar con grandes amigos, excelentes litigantes, Andrés de Anda, grandes maestros y profesores, el doctor Cuauhtémoc Vázquez, compañeros de grandes batallas, el doctor Esteban Arcos, y vamos a preparar, o hemos preparado esta fiesta a partir de 15, 20 minutos. Cada uno de los ponentes vamos a hablar desde nuestra perspectiva de las medidas cautelares. Por supuesto, vamos a tocar temas desde el ámbito académico. Empezará nuestro querido doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. Desde el ámbito del litigio está el doctor Andrés de Anda, quien será el segundo, y el tercero será el doctor Esteban Arcos, quien nos hablará desde el punto de vista de la práctica forense hoy en día, y terminaré, su servidora va a ser quien cierre este foro tan bonito para que ustedes puedan tener esta perspectiva de las medidas cautelares, que es uno de los temas de mayor alcance en estos momentos desde diversas visiones o perspectivas. Entonces le doy la bienvenida al doctor Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, quien únicamente respecto del tema me permitiré decir que es alumno, es maestro de la querida Escuela Jurídica y Forense del Sureste, que además es maestro de la Universidad Panamericana, de la Universidad Anáhuac, de la UNAM y del INACIPE. Y en el tema de medidas cautelares, pues nada más fue el encargado, vean, en sentar todos los cimientos de lo que es la UMECA Federal y llevar a cabo todos los protocolos y esos primeros que aún siguen vigentes, formatos de análisis de riesgo. Doctor Vázquez, por favor,
un honor para nosotros. El micrófono es suyo. Muchas gracias, doctora Erika Bardales. Pues el gusto es para mí. Licenciado Pepe, qué gusto saludarlo, qué gusto estar en casa. Yo me siento en la Escuela Jurídica y Forense del Sureste en casa. Realmente es una institución académica de primer nivel. Me da gusto ser parte de estos festejos. Como dijo la doctora Erika Bardales, pues nos tocó ver a la escuela desde sus inicios y es un gusto ver hoy a 14 años de distancia el tamaño y la importancia y las dimensiones académicas y estructurales que ha logrado. Yo he sido profesor desde hace muchos años, he sido egresado también de la escuela, tengo ese gusto también, y entonces, bueno, pues entrando en materia para platicar estos 15, 20 minutos que me tocan a mí sobre el tema tan interesante que escogió la Escuela Jurídica y Forense del Sureste para que platicáramos las medidas cautelares. Yo les tengo que decir lo siguiente, como ya dijo el licenciado José Méndez y la doctora Erika Bardales, nos tocó a nosotros desde el 2006, siendo investigadores del INACIPE, empezar a picar piedra con la implementación del sistema penal acusatorio. Luego ya en 2008 vino la reforma que ustedes conocen bien, constitucional, de los 10 artículos constitucionales para implementar el sistema acusatorio. Nosotros fuimos directores en ese entonces en la CETEC, en el órgano técnico de implementación del sistema acusatorio, encargados de la capacitación primero y luego de la normatividad para implementar el sistema de justicia penal en México. Nos tocó ahí estar haciendo en las mesas de redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales, los protocolos nacionales de actuación, en fin, todo ese avatar que ustedes conocen bien y que han vivido también de cerca en la práctica, tanto laboral como académica. Y ya entrando en materia, específicamente en las medidas cautelares, en el año 2015, les comento que siendo yo titular de unidad en la Comisión Nacional de Seguridad, teníamos un grupo de trabajo federal para la implementación del sistema ya con miras al 2016, ya muy cerca del 2016, y había un tema pendiente, bueno, varios, pero uno que nos preocupaba mucho, que era el tema de las unidades de medidas cautelares. ¿Dónde iba a estar la federal? No, ya las estatales se iban avanzando, las UMECAS estatales, y la mayoría estaban en la Secretaría de Seguridad Pública, unas cuantas en el tribunal, en fin. Pero en la federación no teníamos unidad federal de medidas cautelares y era ya casi el 2015, se acercaba la fecha pues que dio la Constitución de vacatio legis para tener funcionando el sistema penal acusatorio, junio de 2016, y entonces, bueno, la PGR lo quería en aquel entonces, hoy Fiscalía General de la República, el Poder Judicial Federal también decía, no puedo ser juez y parte, y entonces, ¿dónde quedó la unidad de medidas cautelares? Pues en la Comisión Nacional de Seguridad. Y bueno, como habíamos estado participando en la elaboración nosotros del todo el sistema de justicia penal desde antes del 2008 y apuntalando el tema policial, de Ministerio Público, en fin, en la Federación, en el Grupo de Trabajo Federal desde el 2013, pues nos tocó a nosotros que nos nombraran titulares de la unidad de medidas cautelares en ese entonces, en el 2015, 2016. Tuve ese honor de ser el primer titular de la unidad federal de medidas cautelares hasta el 2019, donde, bueno, pues ya renunciamos nosotros a la federación y ya les comentaré qué hacemos ahora nosotros en el entorno de medidas cautelares. Pero, ¿por qué es tan importante el tema de las medidas cautelares en el sistema de justicia penal acusatorio con esta reforma que les comento, que dio ese apuntalamiento al sistema de corte acusatorio y oral? Bueno, pues el artículo 19 constitucional contempla precisamente que, bueno, los delitos por los cuales se podrá llevar o se tendría que imponer una prisión preventiva oficiosa, ¿verdad? Y esos delitos anteriormente conocidos como graves o hoy delitos de alto impacto, ¿verdad? Que en su momento eran, antes de la reforma que vino a aumentar estos delitos, era el homicidio doloso, la violación, el secuestro, delitos relacionados con delincuencia organizada cometidos con medios
violentos como armas explosivos, los que atenten al libre desarrollo de la personalidad o contra la seguridad de la nación. Luego, con la reforma, pues ya se aumentó bueno, pues vino el tema de los delitos que tengan que ver con violencia sexual, que tengan que ver con feminicidio, que tengan que ver con trata de personas, robo a casa habitación, uso también de programas sociales con fines electorales, corrupción, en fin, se aumentó el catálogo de para tener esta dimensión que tenemos de delitos que están relacionados con la prisión preventiva oficiosa. Quiere decir que si una persona está siendo investigada o es vinculada a proceso por este tipo de delitos, se le va a imponer en automático la prisión preventiva oficiosa. Ya comentará la doctora Erika Bardales y el doctor Esteban Arcos, que les toca a ellos este tema, qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ya estos rubros que tachan de inconstitucional este artículo 19 por lo que hace estos temas, pero vámonos a enfocar a lo que sí viene, a lo que sí impacta cuando hay un debate o cuando tiene que entrar esta institución de las unidades de medidas cautelares para trabajar con las medidas cautelares que imponga el juez para los delitos que no son de prisión preventiva oficiosa, sino de prisión preventiva justificada, ¿verdad? Y ahí viene entonces este debate que no existía, y esto es importante tenerlo en cuenta, no existía en el sistema de justicia penal tradicional, mixto, inquisitivo. ¿Por qué? Porque si obteníamos en el sistema tradicional un auto de formal prisión, pues salvo muy raras ocasiones, prácticamente la persona quedaba con un auto de formal prisión privada de su libertad durante todo el proceso. No tenía que haber un debate en el sistema penal anterior, pues no tenía que haber un debate para efecto de riesgos procesales, a diferencia de hoy. Hoy, cuando una persona, después de que un ministerio público judicialice una carpeta de investigación, se debate sobre la legalidad o no de la detención, o sobre, se formula imputación y se vincula a proceso, y luego viene el debate de las medidas cautelares. Una vez que es vinculado a proceso, ahí hay un debate, un primer debate sobre la imposición o no de medidas cautelares, que no existía en el sistema tradicional mixto inquisitivo. ¿Y por qué viene este debate si ya se vinculó a proceso a la persona? Una cosa es que se haya vinculado a proceso y que exista la probabilidad de que cometió un delito o que participó que se cometió un delito y que el imputado cometió o participó en ese delito. Y la otra, muy distinta y que nada tiene que ver con la vinculación a proceso, es que haya riesgo o que exista un riesgo de cautela. Y entonces ahí es donde viene el tema y es donde entrábamos nosotros, las unidades de medidas cautelares, titular, incluso les comento que estábamos armando una red nacional de UMECAS, de unidades de medidas cautelares. En 2018, nada más que nos ganó el tiempo, se nos acabó en ese momento el sexenio, en 2019 ya no pudimos concretar. Nuestra idea era que, bueno, un servidor como titular federal de las medidas cautelares tenía la coordinación de alguna manera del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y estábamos armando con miras a un protocolo nacional de actuación y a una ley, que ya les comentará también la doctora Erika Bardales de este tema, a una ley nacional de medidas cautelares, que nos falta por ahí ese tema. Yo soy un convencido, por ahí tengo un libro de medidas cautelares que habla sobre estos rubros, que soy un convencido que si tenemos una ley de mecanismos alternos, si tenemos nacional de procedimientos penales, si tenemos varias normatividad específica sobre materias puntuales, no tenemos una ley que hable tan delicados que es la libertad o no de las personas. Falta una ley de medidas cautelares. Cierto es que el Código Nacional, me dirán ustedes, bueno, es que eso se advierte en el Código Nacional. Cierto es que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla en el artículo 153
y demás articulados, bueno, pues el comportamiento de las medidas cautelares y cómo se van trabajando estas, pero falta desde nuestra óptica una ley que se haga cargo del trabajo de las medidas cautelares. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues ese Código Nacional de Procedimientos Penales sí establece la obligatoriedad de imponer una medida cautelar con niveles de riesgo procesal que sean acordes a la situación de la persona imputada y la que va a llevar su proceso. Y entonces ahí es donde entran las unidades de medidas cautelares para establecer dos temas. Uno es el riesgo procesal, hace una evaluación y hay una estructura de evaluadores de riesgos procesales, y la otra es el seguimiento a las medidas cautelares impuestas por el juez. Entonces, bueno, en un primer momento se habla de la evaluación que hace estas unidades de medidas cautelares, y es a donde vamos a platicar esos minutos. ¿Qué se requiere para estructurar estas evaluaciones que hacen las unidades de medidas cautelares? Bueno, pues tener una entrevista con el imputado, y eso es muy importante. Aquí estamos ustedes, siempre la Escuela Jurídica y Forense del Sureste se ha caracterizado por, en su claustro docente, tener jueces, tener ministerios públicos, tener operadores, pero también tener litigantes. Entonces, bueno, aquí estamos ante un grupo de expertos diversos, y bueno, es importante que los ministerios públicos conozcan el tema de que las UMECAS necesitan un tiempo, por lo menos, si hay un detenido y hay unas 48 horas de retención, por lo menos 24 horas para hacer esa evaluación de riesgo. Yo les decía a los jueces federales que y a los ministerios públicos federales en los conversatorios que teníamos con ellos, que si me daban la solicitud ya pasadas esas 24 horas del tiempo de retención, difícilmente íbamos a poder elaborar nosotros una evaluación de riesgo. No nos iba a alcanzar el tiempo para hacer un trabajo puntual y profesional y poderle decir al juez de control la situación en que estaba el imputado, si merecía o no cautela procesal. Entonces, por favor, si están aquí colegas fiscales, ministerios públicos, tratemos en la medida de lo posible de darle a los evaluadores de riesgo 24 horas por lo menos para que trabajen su evaluación de riesgo. ¿Por qué? ¿Qué requieren estos evaluadores de riesgo para hacer su trabajo? En un primer momento requieren una entrevista de encuadre, una entrevista inicial con datos característicos del imputado, pero para establecer que los tres factores de riesgo que habla el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 168, 169 y 170. 168, factores de riesgo referentes a evasión, ocultamiento o fuga del imputado, ¿verdad? Que se evada de la acción de la justicia o que se oculte. 169, riesgo de atentar contra la investigación o obstaculizarla, y 170, bueno, por riesgos que atenten contra la víctima, testigos o comunidad. Para establecer esto, entonces, pues las UMECAS necesitan un trabajo de tiempo, una entrevista, hay que ir a entrevistar a la persona detenida, y entonces, bueno, pues esto requiere tiempo para establecer sus factores de arraigo, para establecer desde si está casado, dónde vivió, qué estudió, cuántas veces se ha cambiado residencia, si tiene antecedentes penales, dónde trabaja, cuánto gana, para poderle decir al juez que tiene arraigos suficientes o en su defecto que tiene riesgos y que requiere tal o cual medida cautelar. Y bueno, lo mismo para los artículos 169, riesgo de obstaculizar la investigación, y 170, riesgo a la víctima, testigos o comunidad. Este trabajo nosotros consultábamos en la UMECA federal, y así lo hacen las UMECAS locales también, si es que sigue actualizado al día de hoy. Consultábamos fuentes abiertas y cerradas, consultábamos Plataforma México para ver antecedentes, consultábamos las fichas, si tenía ficha roja en el tema de asuntos internacionales,
consultábamos también incluso las redes sociales, en fin, para establecer y poder hacer un trabajo de evaluación de riesgo puntual. Ahora, en igualdad de armas, ya para ir perfilando mi cierre y este trabajo en la UMECA, que debo decirles algo, la tarea la dejamos a la mitad. Desgraciadamente en 2019 se quedó esta red nacional de UMECAS y yo les pido a los operadores que hoy nos están escuchando y que son alumnos de la querida Escuela Jurídica y Forense del Sureste, que si está en sus manos apuntalar las UMECAS, las unidades de medidas cautelares, tanto la federal, el que tuve el honor de ser el primer titular, reitero, como las estatales, hagámoslo, por favor, colegas, compañeros, porque hoy la mayoría de ellas no funcionan correctamente y ahí está una de las grandes debilidades de nuestro sistema de justicia penal acusatorio. Si queremos fortalecer y realmente implementar y consolidar nuestro sistema de justicia penal, que nos ha costado mucho trabajo desde el 2005 para acá, los que hemos estado trabajando estos temas, lograr ese caro anhelo de consolidar el sistema de justicia penal. Un tema pendiente, que no es el de hoy, pero lo dejo en la mesa, es la investigación de los delitos. Ya nos invitará Pepe a platicar en otra mesa sobre investigación de los delitos, que me encanta, pero es un tema pendiente. Las policías y la investigación de los delitos no existe en México, desgraciadamente. Dos, el tema de los mecanismos alternos, tampoco se usan correctamente los mecanismos alternos, no se deben de usar en por lo menos el 50-60% de los asuntos y se utilizan a nivel nacional en menos del 10%. Y el tercer tema para lograr apuntalar nuestro sistema de justicia penal es el que nos ocupa el día de hoy, las medidas cautelares, que se usen correctamente, que no se abuse de la prisión preventiva, que se utilice la tecnología, que se utilicen los localizadores electrónicos, que se utilice todo el bagaje de las medidas cautelares que el Código Nacional en el artículo 155 establece y que no siempre de cajón el Ministerio Público pida la prisión preventiva, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, cultura, necesitamos educar a nuestros servidores públicos a que tengamos un bagaje de medidas cautelares y bueno, ya en su momento también volvemos a platicar sobre que los defensores que nos están escuchando pueden pedir también en igualdad de armas, si la Fiscalía tiene la UMECA, los defensores tienen evaluadores de riesgo privados para hacer no evaluaciones de riesgo, porque esas solamente las hace la UMECA, sino estudios de riesgo procesales, donde evaluadores de riesgo como un servidor nos dedicamos ahora a hacer esos temas para hacer esa igualdad. Así que hay un debate interesante en las audiencias. Yo con esto me despido y los dejo. Ahora regreso el micrófono a la maestra Erika Bardales para que nos diga qué sigue en la logística. Es un placer estar con ustedes, reitero, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.